Bienvenidos a su espacio Voces Nuevas, aquí en Uno más Uno. Hoy con ustedes Franiel Genao y el señor Stalin Montero. Muchas gracias. Vamos a darle de una vez, porque el tiempo apremia. Hoy nosotros quisimos invitar a Voces Nuevas a un amigo, compañero y aliado de este espacio, quien es Fabián Villegas. A propósito de que teníamos al embajador mexicano aquí hace un ratito invitado en Uno más Uno, a Fabián también es mexicano, historiador, y lo hemos invitado en el día de hoy para conversar sobre algo que está sucediendo en México y bueno, en toda Centroamérica. Y es un hecho que es la segunda ocasión en la que ocurre y viene sucediendo desde marzo de este año, pero que a raíz de diversos comentarios, sobre todo de comentarios del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue un hecho que se catapulta al escenario internacional y lo es la caravana migrante, que está básicamente constituida por ciudadanos de diferentes países de Centroamérica, pero sobre todo de Honduras, que han hecho un recorrido histórico en todo Centroamérica, pero sobre todo cruzar el México para cruzar la frontera de los Estados Unidos, como lo hacen miles, y yo diría millones, o lo han hecho ya millones de latinoamericanos para cruzar hacia los Estados Unidos en busca de mejor vida, ante la situación de deterioro institucional, económico y social que viven esos países de Centroamérica. En un contexto donde México está saliendo de un gobierno y entrando ahora a principios de diciembre en el gobierno electo que resultó de las elecciones realizadas hace unos meses de Manuel López Obrador. Y entonces se da esta situación, que es la caravana migrante. Fabián, qué implica eso en este contexto? ¿Qué implica para América Latina? Y para las relaciones con México, de México con los Estados Unidos, sobre todo en el marco de una negociación que se está dando con los Estados Unidos de la renovación del Tratado Libre de Comercio. ¿Qué implica? Bueno, pues muchísimas cosas. O sea, digo, tampoco no es algo que no hubiese pasado con anterioridad, ¿no? Lleva muchísimo tiempo pasando, ¿no? Como mencionas, ¿no? Probablemente creo que esta tuvo demasiada visibilidad en la medida en la que estuvo muy cerca del proceso electoral, ¿no? De Estados Unidos, el reciente proceso electoral legislativo de los Estados Unidos, ¿no? Y creo que incluso el presidente Trump, ¿no? Ayudó. Se encargó realmente de hacer de la caravana migrante como una retórica totalmente de campaña, una retórica electoral básicamente, obviamente para estimular el electorado republicano, tradicionalmente conservador, tradicionalmente xenófobo y racista, es decir, era una manera de instalar como que esa motivación republicana de la invasión migrante como tal. En esa medida tuvo como mucho más impacto, ¿no? Obviamente genera presión en el contexto con México, en la relación bilateral, ¿no? Específicamente porque genera una presión. México no es quien impone realmente incluso la contención migratoria en el estado de Chiapas con Guatemala. Honduras podía, los ciudadanos hondureños podían transitar por El Salvador, podían transitar por Honduras, por el Tratado Centroamericano. Entonces realmente el primer problema lo iban a tener con México, ¿no? Formalmente. Realmente quien impone la presión no es el gobierno mexicano, es realmente el gobierno de los Estados Unidos. Dicen, páralos desde ahí, Sí, porque ¿no? para allá O que van. exactamente, frénalos ahí. Obviamente el gobierno mexicano, por toda la presión, incluso por toda la tradición de solidaridad, o toda la tradición de hospitalidad hasta cierto punto, se maneja bastante prudente y los deja pasar hasta cierto punto, ¿no? De una u otra manera, salvo una contención de la Policía Federal en la frontera con Chiapas, ¿no? Y bueno, obviamente la presión viene directamente de los Estados Unidos. Actualmente hay cerca de 5,000 policías migratorios en la frontera con Con los Tijuana, Estados Unidos. la de Tijuana con San Diego, ¿no? O sea, también se escogió esa frontera, que es otro tema también del que no se habla mucho, ¿no? Se escogió la frontera de Tijuana, a diferencia de la frontera de Tamaulipas, que es incluso más corta, ¿no? O sea, es un trayecto, un itinerario más corto, por el problema de violencia que hay en México. O sea, tenemos unos niveles altísimos en México, por ejemplo, de violencia contra migrantes, secuestros, desaparecidos, es decir, una cosa De hecho, de la totalmente... misma caravana se reportaban hace una semana y media, se reportaba la desaparición de decenas de personas Muchísimas que de personas. forma silente dentro de la misma caravana habían desaparecido. Y entre ellas hacía una nota especial sobre un contingente que tenía mujeres y niños. Definitivamente, o sea, de hecho,
por cifras mismas de la Procuraduría General de la República, el 99% de las denuncias o reportes sobre desaparición de migrantes no se resuelven, ¿no? Es decir, como que queda totalmente en el anonimato, ¿no? Entonces sí es un problema bastante serio y sobre todo los estados, digamos, que cruzan el Golfo de México, ¿no? Principalmente Veracruz y Tamaulipas, es donde está realmente la zona de conflicto. Entonces lo que ha hecho esta caravana ha sido evitar necesariamente ese itinerario. Y esta caravana que ya está a 24 horas de llegar a su punto de destino, que es esa frontera que tú marcas, tiene una significación diferente porque, según lo que se ha planteado y el relato bajo el cual se ha movilizado, no es simplemente una caravana de gente que se está movilizando para ir a los Estados Unidos, sino que tiene todo un componente de denuncia de todo esas vicisitudes que pasan quienes deciden, quienes optan por movilizarse desde sus países como Honduras, como Guatemala, como El Salvador, hacia los Estados Unidos y todo ese entramado de violencia, de delincuencia, porque esa ruta es una ruta que está básicamente controlada sobre todo por la Mara Salvatrucha y las diferentes organizaciones criminales, que son las que más se benefician del traspaso de ilegales en las fronteras. En el contexto de México son específicamente los cárteles del narcotráfico, ¿no? O sea, pero como dices, sí, definitivamente ha tenido como que ha construido una narrativa totalmente diferente sobre el tema migratorio, ¿no? O sea, no creo que normalmente obviamente México tiene una gran experiencia de migrantes, ¿no? Como tal, ha sido como un país históricamente, incluso desde los años 40, ¿no? Es decir, sí. Ha sido un país históricamente hospitalario con los migrantes, ¿no? Sin embargo, probablemente podríamos decir que es el primer contingente migratorio que genera una narrativa de disputa política o de disputa ideológica realmente sobre el fenómeno migratorio, sobre la crisis civilizatoria que estamos viendo, ¿no? Es decir, no, porque hay que mencionarlo también, no es únicamente población hondureña, viene población, incluso no solamente población centroamericana, viene población de toda Latinoamérica. Y también es importante que muchos otros contingentes migratorios se sumaron a la caravana migrante también incluso hasta como un dispositivo, como un espacio de seguridad también y de visibilidad también, y de comunicación y de enlace, ¿no? Y obviamente también de denuncia, de entender también el fenómeno migratorio o los patrones migratorios por precarización, por violencia, por desplazamiento, o sea, que es algo, determinante en el contexto de Centroamérica y México, o sea, ¿no? Entonces, creo que hay que entenderlo por crisis, ¿no? O sea, por muchísimas cosas, y fundamentalmente también, específicamente en el contexto de Honduras, por violencia también. Desde la perspectiva de la cobertura mediática que ha tenido la caravana, ha sorprendido algo, y es la ausencia del enfoque de derechos humanos y de la visión de derechos de la migración, es decir, de esa dificultad que se tiene hoy día de ver la migración como un derecho humano, claro, y no como un fenómeno de advertencia y de temor. Lo hemos visto históricamente desde diferentes espacios y me gustaría desde tu visión un poco que compartas las ideas centrales de qué produce, o sea, más allá de las vicisitudes, ¿qué produce que los flujos migratorios hayan cambiado en el curso de la historia? Porque hoy día lo vemos desde toda América Latina hacia Estados Unidos. Sigue siendo digamos que una extensión, ¿no?, del American Dream, del sueño americano. Sin embargo, también lo vimos en un momento determinado desde el continente europeo hacia América Latina, como lo que ocurrió en el éxodo en español, que nos tocó en gran parte a nosotros, pero que sobre todo vemos comunidades completas que se asentaron en ciudades como Venezuela, en Caracas o en Argentina, por ejemplo, como ciudad. ¿Qué sociológicamente, antropológicamente, qué elementos pudieran justificar o pudieran argumentar esta parte? Muchísimos, o sea, yo creo que el siglo XXI, digamos, como que ha inaugurado, digamos, ¿no?, como patrones migratorios multifactoriales, ¿no?, como lo mencionabas, ¿no? O sea, desde desplazamientos, precarización, violencia, incluso, por ejemplo, mucho en el contexto de Centroamérica o México mismo, ¿no? O sea, el tema extractivo, por ejemplo, ¿no? O sea, el impacto, por ejemplo, extractivo de la megaminería, las hidroeléctricas, las eólicas, han generado desplazamientos masivos. Ahora bien, ¿no?, yo creo que al final del día, o sea, algo que se vuelve, me parece también central pensarlo desde ahí, ¿no?, también, o sea,
Normalmente estamos acostumbrados a entender el racismo y el discrimen, ¿no? como a través de cuando el migrante está llegando, ¿no? Es decir, a partir de la práctica discriminatoria del migrante. Pero no entendemos que las razones por las cuales ese migrante llegó o fue expulsado, o sea, porque es una migración totalmente... Condicionada. Totalmente, es una expulsión como tal, ¿no? Es justamente por razones coloniales y por razones fundamentalmente racistas, es decir, o sea, si uno lo piensa en el contexto centroamericano, en el contexto mexicano, en el contexto de Latinoamérica, o sea, la misma división del trabajo, la misma estratificación racial del trabajo genera desplazamientos masivos todos los días, es decir, de los espacios rurales, espacios periféricos a los centros, y de los centros, ¿no? Como el mismo centro entra en crisis, el mismo paradigma del centro entra en crisis, empieza la migración para afuera, ¿no? O sea, entonces, creo que está pasando eso. La realidad es lo que, o sea, cómo en este contexto, en el contexto de la caravana migrante, se está entendiendo la figura política, ¿no? Realmente el migrante. Había mucha gente, por ejemplo, desde la perspectiva de derechos humanos, que los quería entender como refugiados, ¿no? Como tal, ¿no? Obviamente eso implica otro tipo de acondicionantes, incluso definidos por mismo ACNUR y demás, pero bueno, o sea, es una complejidad muy, muy grande y como les repito, viene muchísima gente, ¿no? También, o sea, mucha gente que no solo viene de Honduras. Eso es importante también mencionarlo, porque también invisibiliza los contextos, ¿no? Me refiero de violencia, de desigualdad rampante y de precarización que existe en toda Latinoamérica, ¿no? Cerrando, Fabián, porque el tiempo apremia, ¿cómo tú ves entonces que este nuevo gobierno que se va a instalar al 1 de diciembre gestionaría esta situación, que se va a mantener? Yo creo que lo han gestionado incluso hasta ahora bien, ¿no? Por muchas razones, incluso hasta de orden legal, ¿no? Como tal, por ejemplo, o sea, la Ciudad de México es ciudad santuario. Entonces, siendo ciudad santuario, está obligada a ofrecer, digamos, servicios de atención primaria, médica, educación, ayuda a pensionados, protección a deportados, que incluso fue creada para los deportados en México, ¿no? Entonces, yo creo que bien, o sea, yo creo que siempre ha sido un país bastante solidario, bastante hospitalario, y creo que definitivamente esta nueva gestión, ¿no? política implica, digamos, más compromiso con las agendas, digamos, progresistas como tal, ¿no? Entonces, creo que definitivamente va a asumir una postura mucho más hospitalaria, mucho más amigable y, bueno, totalmente necesaria para la crisis migratoria. Gracias, Fabián, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haber aceptado esta convocatoria de acudir al llamado de Voces Nuevas en esta edición de un viernes muy especial, en donde los derechos humanos y el espíritu de la solidaridad internacional nos llama a ver con aprehensión las necesidades de estos hermanos y estas hermanas latinoamericanas. Ahí digo un cruce. Y bueno, pues esperar que esto pueda llegar a un buen desembarque, que pueda haber un contexto de recibimiento y de tratamiento con un enfoque de respeto a los derechos humanos de todas las personas que están implicadas en este contexto. A ustedes, el próximo lunes volver a conectar con 1+1 y el próximo viernes la cita está puesta en Voces Nuevas.